Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo comprar Ethereum dentro de la plataforma de Binance de la manera más fácil y sencilla que nos permite la plataforma del exchange de Binance con el dinero que nosotros queramos. Os voy a enseñar a hacerlo de la manera más fácil posible. Antes de comenzar, te dejo un enlace de referidos en el primer comentario del vídeo con el que si te creas una cuenta tendrás un 10% de descuento siempre que realices depósitos, transferencias, operaciones o retiros de dinero. Ese 10% te vendrá muy bien para ahorrarte cierto capital siempre que operemos dentro de la plataforma. Además, me gustaría recordarte que llevo haciendo una serie de vídeos en los que enseño cómo sacar rentabilidad a nuestras criptomonedas dentro de Binance. Aquí te dejo la lista de reproducción en el que enseño a sacarle rentabilidad para que nuestras criptomonedas estén produciéndonos dinero a la vez que están revalorizándose en el mercado y de esta manera podamos tener un interés compuesto dentro de la plataforma de Binance. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, estamos en la plataforma de Binance como vemos en pantalla y nosotros para comprar Ethereum vamos a irnos a la parte de mercados. Aquí nosotros vamos a tener que tener en cuenta con qué moneda vamos a comprar Ethereum, porque Ethereum podemos intercambiarla con diferentes monedas, ahora lo vamos a ver muy claro. Bien, primero nos vamos a la parte de zonas, en la parte de zonas nos vamos a todo y aquí es donde encontramos Ethereum, ya que es la segunda moneda con más capitalización después del Bitcoin, que por cierto actualmente el Cardano ha subido de cuarto a tercer lugar, así que si no sabes cómo comprar Cardano, te recomiendo que te mires el vídeo que te dejo aquí, que es la pera limonera. Bueno, volviendo al tema, que es el tema del Ethereum, vamos a ver cómo comprar Ethereum. Vamos a darle a operar, que nos aparece aquí la opción a la derecha, y se nos abre una pestaña nueva. Ahora nos va a salir un gráfico del Ethereum con el USDT, es decir, con el Tether, que es la criptomoneda que sigue el valor del dólar en el mercado, pero vamos a imaginar que no tenemos dólar, que no tenemos USDT y que tenemos otra moneda. Vale, pues simplemente lo que tenemos que hacer es irnos aquí a la flechita que nos pone aquí, vamos a irnos a buscar y vamos a poner ETH, porque ETH son las siglas de Ethereum. Bueno, pues vamos a poner ETH y vamos a elegir el exchange que nosotros queramos. Aquí tenemos todas las criptomonedas con las que se puede intercambiar el Ethereum, desde BNB, ADX. La verdad que Ethereum es una criptomoneda que se puede intercambiar con muchísimas, es como el Bitcoin, está abierta a casi todos los intercambios, ¿vale? En este caso, bueno, vamos a buscar uno cualquiera, como por ejemplo Ethereum Euro. Vamos a buscar el del euro, que es este de aquí, lo vemos, vamos a darle y se nos va a abrir el gráfico del Ethereum con el euro, que es este que tenemos aquí ahora mismo. Para este tutorial os voy a enseñar a cómo comprar Ethereum en este mismo momento, es decir, una orden a mercado. Así es como se llama la orden, de realizar una compra en el momento en el que nosotros vamos a hacer clic en comprar, porque existen otro tipo de órdenes en las que podremos fijar el precio en el que compramos en función de lo que nosotros queramos. Si quieres aprender más sobre las órdenes dentro de Binance, también te voy a dejar un vídeo tutorial aquí en el que enseñé todas las órdenes en detalle. Para comprar simplemente, bueno, pues nos vamos aquí a la derecha que nos pone comprar y recuerdo que esto es para comprar con euros. Si queremos comprar con otra moneda, pues nos vamos al gráfico de la otra moneda con el Ethereum y ya está. Si nosotros le diésemos a comprar aquí, estaríamos comprando con euros, estaríamos comprando Ethereums, porque siempre estamos comprando el primer término que nos aparece dentro de la gráfica. Y esto lo digo porque es que había otros intercambios en los que el Ethereum aparecía segundo y no primero. Podría aparecer, por ejemplo, DAI Ethereum, y si nosotros le diésemos a comprar ahí, estaríamos comprando DAI, no Ethereum. Ahí teníamos que darle a vender, ¿vale? Entonces esto es importante de saber, pero bueno, son conceptos muy básicos. En este caso, si nosotros queremos comprar Ethereum con euros, pues bueno, nos vamos a la parte de realizar orden, nos vamos a la parte de compra y nos vamos a la parte de market, como he mencionado antes. La parte del límite es otra orden, así que esa la vamos a dejar de lado. Aquí te pone precio market, es decir, el precio del mercado, es decir, unos 1293,74, ya sabemos que esto va variando. Aquí podemos elegir el total, tanto en cantidad de Ethereum como en total de euros. Pues por ejemplo, si queremos comprar 100 euros, pues le daríamos a 100 euros. En este caso yo no los tengo, pero si los tuviésemos, pondríamos 100 euros y le daríamos a comprar Ethereum. Así de fácil y así de simple, ¿vale? Le damos a comprar Ethereum y estos Ethereums ya aparecerían en nuestra billetera Spot. Antes de ir a la billetera Spot para mostraros cómo ver el Ethereum que ya tenemos, vamos a ver desde el teléfono móvil cómo realizar una orden de compra de la manera más sencilla para tener Ethereum y poder comprarlo desde el teléfono móvil en cualquier lugar. Para comprar la criptomoneda
criptomoneda de Ethereum, vamos a tener que abrir la aplicación de Binance, que la tengo en este caso aquí abajo en el menú. La abrimos y nos sale el menú de Binance, aquí lo tenemos. Nosotros vamos a tener que irnos de la misma manera a la parte de mercados, que lo encontramos en el submenú de abajo. Hacemos clic y aquí nosotros vamos a filtrar por la moneda de Ethereum, donde nos aparecerán todos los intercambios de Ethereum en el mercado y en el exchange que nos ofrece Binance, ¿vale? Vamos a abrir una cualquiera, como en el ejemplo anterior, vamos a abrir Ethereum con el euro. Aquí abajo nos sale la opción de comprar y de vender y podremos cambiar también la temporalidad del gráfico para poder comprar en el momento en el que nosotros queramos. En este caso vamos a darle a comprar porque vamos a realizar de igual manera una orden market, ya que recordamos que podemos utilizar otro tipo de órdenes, pero en este tutorial enseñaremos únicamente a realizar órdenes market. Aquí nosotros, como hemos comentado antes, podremos realizar compras en función de la cantidad de Ethereum que queramos en nuestra cartera o en función de la cantidad de euros que nosotros queramos gastarnos. Podemos gastarnos todos los que queramos y que tengamos disponibles, evidentemente. Si le doy a comprar, pues se comprará. Pero en este caso, como yo no tengo la cantidad suficiente, no es posible comprar Ethereum desde el teléfono móvil. Bien, ahora que hemos visto cómo comprar Ethereum desde el teléfono móvil, vámonos a ver la billetera y a ver esos Ethereums que acabamos de comprar. Para eso nos vamos a ir a la parte de billetera y nos vamos a billetera Spot. Aquí es donde a nosotros nos tiene que aparecer todas las criptomonedas que hemos comprado en la plataforma de Binance. Evidentemente, si no las tenemos reinvertidas, porque yo las tengo reinvertidas y a mí aquí no me aparecen las criptomonedas que tengo invertidas, pero si hemos comprado Ethereum, aquí nos aparecería la criptomoneda de Ethereum, ¿vale? Así de fácil y así de simple. Si las tenéis reinvertidas, pues os aparecería en la parte de Earn, en la parte de billetera Earn, que como veis yo tengo aquí Cardano, BNB, en stacking bloqueado también tengo Polkadot, tengo todo tipo de productos aquí. Así que nada, aquí te enseño cómo comprar Ethereum de la manera más sencilla posible. Mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Binance o suscríbete aquí para tener el mejor contenido dentro de YouTube. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.